La Casa del Relato presenta El Triángulo de las Bermudas, los ecos del abismo. Parte 1. La expedición de lo desconocido. A mediados de septiembre de 1987, un equipo de investigadores náuticos liderados por el Dr. Marcus Gallagher, un oceanógrafo respetado con años de experiencia en estudios de anomalías submarinas, decidió emprender una expedición sin precedentes hacia el corazón del Triángulo de las Bermudas. Motivados por los relatos de desapariciones inexplicables, avistamientos de luces extrañas y anomalías electromagnéticas, el equipo buscaba desentrañar los secretos que durante décadas habían azotado a esa región del Atlántico Norte. A bordo del Ravenscal, un buque científico equipado con lo último en tecnología de exploración marítima, partieron del puerto de Miami hacia la vasta y enigmática zona. Con ellos llevaban un arsenal de dispositivos, entre ellos escáneres de profundidad, radares de alta precisión y cámaras subacuáticas diseñadas para captar hasta los rincones más oscuros del océano. Gallagher había estudiado durante años las desapariciones famosas, desde el vuelo 19 de 1945 hasta barcos como el USS Cyclops. Todos los casos compartían características comunes: pérdida de comunicación, alteraciones en los instrumentos de navegación y desapariciones sin rastro alguno. No obstante, los estudiosos aún debatían entre teorías científicas y conspirativas, desde tormentas geomagnéticas hasta portales dimensionales. Para Gallagher, aquello no era solo un misterio, era una obsesión personal. Al amanecer del tercer día en alta mar, cuando cruzaron la frontera del Triángulo de las Bermudas, el clima, hasta entonces estable, comenzó a cambiar. Sin previo aviso, gruesas nubes grises cubrieron el cielo, oscureciendo el horizonte y dificultando la visibilidad. Sin embargo, esto no fue lo más inquietante. En los monitores del radar empezaron a registrarse lecturas incoherentes. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Susan, la primera oficial de comunicaciones. En la pantalla, un eco metálico apareció como un artefacto en movimiento a unos 800 metros de profundidad. Pero lo extraño no era su forma ni su tamaño. Lo perturbador era cómo parecía acercarse y retroceder, como si algo estuviera observándolos. Parte 2. La sombra bajo el agua. El eco extraño que apareció en el radar no se comportaba como ningún objeto submarino conocido. Mientras los tripulantes intentaban recalibrar los instrumentos, el objeto seguía moviéndose, alternando entre ráfagas rápidas y pausas inquietantes. Susan volvió a hablar, su voz temblorosa. Se está moviendo hacia nosotros. El doctor Gallagher observó la pantalla, desconcertado. No era un submarino, ni un banco de peces. Su tamaño sugería algo colosal, casi como una estructura sólida, y su forma no tenía sentido, irregular, como una amalgama de partes metálicas unidas al azar. Ordenó bajar el dron subacuático Tethys, un robot de última generación equipado con cámaras de alta resolución y sensores de presión. El equipo esperó mientras el Tethys descendía al fondo oscuro del mar, su transmisión mostrando imágenes en tiempo real. Al principio, todo era lo que esperaban: formaciones rocosas, corrientes lentas y peces abisales. Pero entonces, la cámara se estabilizó en un objeto que parecía imposible. Allí, a más de 900 metros de profundidad, yacía lo que parecía un barco antiguo completamente intacto. Sus maderas estaban incrustadas con un crecimiento extraño de corales fluorescentes que emitían una luz azulada. Susan entrecerró los ojos. ¿Eso es un galeón español? Parece más viejo incluso que eso, replicó Marcus. Al acercarse el dron, descubrieron que el navío estaba cubierto de inscripciones extrañas,
caracteres que no coincidían con ningún idioma conocido. Pero algo más inquietante emergió. Rodeando el casco del barco, había figuras sombrías que flotaban con movimientos lentos y antinaturales, como si el agua misma les permitiera desafiar su densidad. «Mira a eso», gritó uno de los ingenieros. Las figuras, apenas distinguibles como humanas, giraron sus cabezas hacia la cámara como si pudieran ver al equipo. De pronto, las luces del dron comenzaron a fallar. La transmisión mostró destellos de imágenes distorsionadas, ojos pálidos sin vida, caras que parecían deformadas, fusionadas con partes mecánicas y orgánicas. En cuestión de segundos, el Thetis perdió conexión y desapareció de los monitores. «Recupérenlo», ordenó Gallagher, pero ya era demasiado tarde. Mientras trataban de analizar lo que habían visto, el Ravenscal comenzó a sacudirse violentamente. Sin señales de tormentas en el radar meteorológico, el buque parecía atrapado en una fuerza que iba más allá de lo natural. Las brújulas giraban descontroladamente, los relojes digitales se apagaban y el generador eléctrico principal comenzó a parpadear. Entonces, desde la popa del barco, un brillo comenzó a surgir. Una luz verde pulsante iluminaba las aguas, y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Susan gritó. «¡Está aquí! Lo que sea que vimos en el radar está aquí con nosotros». Gallagher se apresuró hacia la cubierta principal y lo vio con sus propios ojos. La superficie del agua burbujeaba violentamente, y desde el centro emergía algo. Una estructura metálica enorme, de bordes curvos e iridiscentes, se alzaba del océano como si el fondo del mar hubiera vomitado un coloso enterrado. Tenía luces parpadeantes y geometrías imposibles. Una figura oscura y alta estaba de pie sobre esa estructura, y aunque sus características eran borrosas a causa de la niebla y el agua, sus movimientos eran decididos. Algo estaba observando al Ravenscal, estudiándolos. Gallagher supo en ese momento que habían despertado algo que jamás debió haber sido perturbado. «Preparémonos para evacuar», murmuró Marcus, pero antes de que alguien pudiera moverse, una oleada de energía recorrió el aire y todo quedó en silencio absoluto. Parte 3. El resplandor del abismo. El silencio que envolvió al Ravenscal no era natural. El estruendo del motor, el zumbido eléctrico y el golpe de las olas contra el casco desaparecieron como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Los tripulantes intercambiaron miradas aterradas mientras un escalofrío inexplicable recorría el barco. Susan intentó hablar, pero su voz quedó atrapada en un vacío extraño, sus labios se movían, pero no salían palabras. Gallagher sintió un dolor agudo en sus oídos y miró a los demás, todos tenían las mismas expresiones de incomodidad. Algunos se cubrían los oídos, como si trataran de bloquear una frecuencia invisible que les desgarraba por dentro. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más desconcertante. Las luces a bordo del barco parpadearon 3 veces y luego quedaron sumidas en un color rojizo, dándole al buque un aspecto espectral. Una de las tripulantes, Amy Keller, señaló hacia la estructura metálica emergente en el agua. En su superficie, símbolos comenzaron a brillar, formando patrones que parecían girar y cambiar. Era como si la maquinaria estuviera comunicándose, lanzando un mensaje cifrado que ninguno podía entender. De repente, del resplandor salió un sonido, un susurro grave y rítmico que parecía venir de todas direcciones. En un principio, era como si el océano mismo hablara, pero pronto las palabras se hicieron claras, pronunciadas en un idioma que nadie reconocía, y al mismo tiempo todos comprendían. Gallagher, paralizado, logró articular con esfuerzo. «Es una advertencia. Algo nos está diciendo que no deberíamos estar aquí».
Antes de que pudiera decir más, una fuerza invisible sacudió el barco violentamente, lanzando a los tripulantes al suelo. Las aguas comenzaron a arremolinarse alrededor del buque, creando un vórtice oscuro que parecía devorarlo todo. Sin embargo, a diferencia de una tormenta natural, este fenómeno emanaba un calor extraño y un olor metálico que llenaba el aire. Entonces, la figura alta en la plataforma metálica levantó un brazo, y en ese momento, una ráfaga de energía atravesó la distancia entre su posición y el Ravenscal. La explosión de luz dejó a la tripulación cegada momentáneamente. Cuando Gallagher recuperó la visión, el paisaje había cambiado, no estaban en medio del Atlántico, sino en una vasta extensión oscura donde ni el agua ni el cielo parecían existir. Era como si hubieran sido transportados a otro plano de la realidad. Susan, que había logrado sostener su cámara, tomó una foto instintiva. Pero lo que se capturó fue lo que finalmente desbordó la cordura del equipo. En la imagen, en lugar de la estructura metálica, aparecía una ciudad sumergida, llena de torres inclinadas y edificios desmoronados cubiertos de inscripciones que irradiaban un poder antiguo. En el fondo, una forma gigantesca de múltiples extremidades acechaba, con ojos que parecían brillar desde las profundidades. Gallagher murmuró, incapaz de contener el temblor en su voz. No es un mito. No es solo el Triángulo de las Bermudas. Estamos en un lugar prohibido, un lugar del que nadie debería regresar. Mientras las palabras resonaban, el susurro se convirtió en un rugido. La tripulación comenzó a entrar en pánico, luchando por reactivar los motores y cualquier comunicación. Pero el barco permanecía inmóvil, como si estuviera atrapado en una fuerza mayor que se burlaba de su insignificante existencia. Gallagher miró nuevamente hacia la estructura, que parecía crecer ante sus ojos. Entonces supo que ese era solo el principio de la pesadilla. Parte 4. Voces en la oscuridad. Mientras el Ravenscal flotaba en ese vacío sin agua ni cielo, el aire se llenó de un sonido aterrador, eran voces. Al principio eran susurros dispersos, como un leve murmullo. Pero pronto, se volvieron un coro gutural, pronunciando palabras incomprensibles que parecían provenir de todos los ángulos, incluso del interior del propio barco. Susan intentó mantenerse firme mientras sostenía su cámara. Un destello cruzó su lente, y cuando volvió a mirar, captó algo aterrador. Figuras etéreas comenzaban a materializarse alrededor de la estructura metálica. No eran humanas. Parecían sombras deformadas, con extremidades alargadas y movimientos imposiblemente fluidos, como si flotaran en la nada y estuvieran hechas de humo sólido. «Marcus, tenemos que salir de aquí», gritó uno de los tripulantes, recuperando su voz por primera vez desde que todo comenzó. Pero Gallagher no respondió. Su mirada estaba fija en la estructura, observando cómo los símbolos grabados en su superficie comenzaban a cambiar. Ya no brillaban con luz, sino que parecían proyectar imágenes, barcos hundiéndose, aviones cayendo en picado, marineros flotando muertos. Pero lo más inquietante fue lo que apareció después. La cámara se acercó más a la imagen, y todos pudieron verlo, ellos mismos. Su barco, atrapado y siendo devorado por lo que parecía una grieta en el espacio. «Es un bucle temporal», susurró Gallagher. «Está mostrándonos nuestro futuro, nuestro destino». Mientras hablaba, las sombras flotantes comenzaron a acercarse al barco. Su movimiento era lento, pero implacable. Sus ojos brillaban como pequeños soles blancos, y sus manos, si es que podían llamarse así, parecían fusionarse con la estructura cuando la tocaban, alimentándola de alguna energía oscura. «Alguien haga algo», gritó Amy, rompiendo en llanto.
Uno de los ingenieros trató de reiniciar los sistemas eléctricos, pero los paneles de control comenzaron a emitir chispas, dejando claro que no servían de nada. Gallagher, aún cautivado por lo que veía, tomó una decisión desesperada. Vamos a lanzar la bengala de emergencia. Si alguien, o algo, puede verlo desde fuera de este lugar, podría ser nuestra única esperanza. Amy y otro tripulante, Tomás, buscaron las bengalas. Lograron encender una, pero lo que sucedió después fue peor de lo que imaginaban. La luz de la bengala pareció irritar a las sombras, que de inmediato se movieron más rápido hacia el barco. Susan gritó cuando vio como una de ellas atravesaba el casco como si fuera aire, entrando al barco y desapareciendo dentro de la sala de motores. De pronto, las luces rojas del barco volvieron a titilar. Los instrumentos cobraron vida, pero lo que mostraban eran números y gráficas imposibles, profundidad infinita, coordenadas que no existían en el mapa terrestre y una especie de cuenta regresiva en idiomas mezclados. Gallagher sintió un nudo en el estómago cuando comprendió lo que significaba. No están aquí solo para observarnos. Nos están utilizando como un portal. Algo está intentando cruzar desde el otro lado. Entonces, desde el fondo de la estructura metálica, emergió un ruido gutural que resonó hasta en los huesos de los tripulantes. Era un sonido vivo, como un rugido que anunciaba la llegada de algo más grande, más antiguo y más peligroso que cualquier cosa que el Triángulo de las Bermudas haya escondido. Parte 5. La apertura del umbral. La vibración en el Ravenscal se intensificó. El barco comenzó a moverse por su cuenta, desplazándose lentamente hacia la estructura metálica en el horizonte. No importaba lo que intentaran los tripulantes, las máquinas simplemente no respondían. Era como si toda la energía del barco fuera absorbida por algo en esa edificación, un poder palpable que arrancaba cualquier vestigio de control. Susan observó, aterrorizada, como las figuras sombrías que antes flotaban alrededor de la estructura ahora se desplazaban de forma errática hacia ellos. Estaban al borde del abismo. En el aire, las voces se volvían más fuertes, más densas, y se sentían cada vez más cercanas. En el reflejo de su cámara, pudo captar una mirada vacía desde lo más profundo de las sombras. No es posible. No es real, murmuró. Pero sentía como su cuerpo comenzaba a temblar. Lo peor, sin embargo, era el silencio que le seguía. Mientras las figuras se acercaban, los murmullos y los ruidos se disipaban, y todo lo que quedaba era el sonido de sus corazones latiendo aceleradamente. Hasta que, con un estrépito ensordecedor, el suelo del barco comenzó a agrietarse. Una grieta apareció en el centro de la cubierta, del cual emergió una luz cegadora. A su alrededor, una niebla espesa comenzó a inundar la habitación. Gallagher miró hacia la niebla que comenzaba a tomar forma. A medida que avanzaba, la luz que se filtraba comenzaba a distorsionarse, arrugándose como si el tiempo mismo estuviera siendo absorbido por un agujero negro. En cuestión de segundos, la figura completa que surgió del centro era inconfundible, era un ser, una entidad, cuya presencia física parecía desafiar la comprensión. Con una voz llena de presagio, el ser habló. Habéis cruzado el límite. Ya no sois observadores. Vosotros sois el sacrificio. Las figuras sombrías rodearon a la tripulación. Susan trató de huir, pero sus piernas no respondían. El ser continuó. Ya era hora de que los humanos comprendieran. Este no es vuestro mundo. Está en nuestras manos, y volverá a estar en él. En ese instante, las imágenes mostradas en las pantallas del barco cobraron vida,
todos los eventos y tragedias que se habían mencionado antes fueron sustituidos por algo aún peor, seres de proporciones incomprensibles moviéndose a través de paredes y el espacio-tiempo, interactuando con cada objeto, cada material de los humanos que cruzaban. Sin dudas, sus intenciones no eran amables. La forma del ser comenzó a cambiar. Su cuerpo parecía fusionarse con las paredes del Ravenskull, deformándose y estirándose hasta convertirse en algo más grande, más grotesco, mientras sus ojos, si es que podía llamarse los ojos, se iluminaban con una intensidad cegadora. Por un momento, no pudo distinguir si se trataba de un monstruo físico o de algo interdimensional. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Gallagher, sintiendo una enorme presión que comenzaba a consumirlo todo. Quiero, todo, respondió la entidad con un tono profundo y monótono. El ser levantó su mano hacia ellos, enviando una onda invisible que literalmente rasgaba la tela de la realidad. De repente, el barco giró y el océano alrededor se desvaneció en un remolino de oscuridad infinita. Ahora, rodeados de oscuridad total, las figuras humanas desaparecieron, fusionándose en sombras con el ser, perdiendo cualquier concepto de ser humano, de existir en su forma original. Sin embargo, un último susurro atravesó el vacío cuando el ser emitió una palabra final. Bienvenidos a nuestra prisión. Parte 6. La caída infinita. La oscuridad era tan absoluta que incluso los pensamientos de los tripulantes parecían apagarse. Cada uno de ellos sentía su existencia como un hilo delgado en medio de un abismo insondable. No había suelo bajo sus pies, ni luz alrededor, solo un vacío frío que parecía absorber todo lo que tocaba. Incluso las voces, los gritos y los susurros del ser se desvanecían, arrastrando consigo cualquier esperanza de escape. Susan, sin embargo, se mantenía consciente, aún sabiendo que lo que experimentaba era más que un simple estado de pánico. Los horrores que había presenciado no eran cosas de este mundo. Algo mucho más allá del entendimiento humano había estado esperando su llegada. Las sombras que los rodeaban comenzaban a moverse nuevamente, pero esta vez no eran sus formas etéreas. No, ahora las sombras parecían tener peso, forma, algo tangible y escalofriante. Gallagher, que se aferraba a la mínima fracción de esperanza, dio un paso adelante, buscando algo, cualquier cosa que pudiera restaurar la conexión con la realidad. Pero la niebla densa y negra los rodeaba completamente, y parecía haber formado una prisión que les impedía siquiera intentar navegar por las aguas. No había viento, no había mar, nada que pudiera proporcionar la mínima referencia de dónde se encontraban. El ser, ahora visible en forma física dentro de la neblina, avanzó lentamente hacia ellos. Cada paso parecía resonar en sus mentes, provocando un miedo indescriptible. Con un movimiento fluido, comenzó a formar en el aire figuras incompletas que cobraban vida y se disolvían en segundos, como si mostraran brevemente una visión del destino de aquellos que se atreven a acercarse a la prisión. Las figuras danzaban alrededor, y algunas de ellas fueron las de los marineros perdidos que habían cruzado antes la frontera prohibida, figuras de cuerpos deformados y almas rotas. Tomás, uno de los tripulantes, cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión mental. ¿Por qué?, jadeó, mirando hacia el ser. Su pregunta flotó en el aire como una súplica desesperada. ¿Por qué nos haces esto? El ser, cuyo rostro seguía cambiando y adaptándose a su propio capricho, alzó la mano lentamente y contestó con una calma escalofriante. No es venganza. Es una invitación. Cada alma que cae aquí está destinada a encontrar su verdadero propósito. Los humanos no entienden lo que sus mentes están destinadas a abarcar.
Solo a través del abandono de su realidad pueden ustedes alcanzar la perfección en su lugar. Aquí, en las sombras, sabrán lo que significan nuestras reglas. Gallagher sintió una oleada de desesperación y conocimiento en su mente, como si parte de él se fusionara con la atmósfera misma. Imágenes del pasado, del presente y del futuro se sucedían sin interrupción. Clases de vidas y dimensiones alternas se apoderaron de su ser. Era el ciclo del tiempo, el inalcanzable juicio que solo aquellos que perdían su humanidad podían ver y entender. Y ahora, él estaba en el umbral de esa verdad. De repente, un estallido de luz irrumpió en la vasta oscuridad. La niebla comenzó a disiparse, y una abertura apareció en el aire, un agujero que vibraba con una intensidad cegadora. Era el umbral. Lo único que parecía mantener a los tripulantes separados del destino que les aguardaba. Pero el ser se interpuso, las sombras golpearon el borde de la rendija, cerrándola lentamente mientras una sensación de desesperanza les aplastaba el pecho. Un susurro emergió del viento, la voz del ser resonando profundamente en sus mentes. No hay retorno, y no hay salvación. Ustedes son los portadores, los viajeros. Somos el fin y el principio, y siempre volverán a empezar aquí. Entonces, antes de que pudieran comprenderlo por completo, la rendija se cerró, y el vacío se tragó todo lo que había en el espacio. El barco desapareció, las personas se desvanecieron, y solo quedó un silencio profundo, eterno, donde ni el tiempo ni la realidad parecían existir. Pero la entidad, desde el más allá, había dejado una última huella. Las coordenadas del Ravenscal seguían apuntando hacia la misma esquina del Triángulo de las Bermudas, donde nunca se cruzan las fronteras de este mundo. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Si te ha intrigado la historia, suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Hasta la próxima, si es que sobrevives.